hijo de mujer al café. Buen día, estimada profesora y compañeros presentes. Nuestro grupo está conformado por Dania Santander, Gimabel Ponce y mi persona, Karen Indio. Nuestro tema a tratar es los consumidores en su ambiente social y cultural. Cuando nos referimos a los consumidores, somos todos los seres humanos, desde un niño hasta una persona de la tercera edad. Cuando hablamos de la cultura, nos referimos a las diferentes tradiciones que ellos tienen. Por ejemplo, en Cuenca, comparemos Cuenca con Guayaquil. No podemos decir que tienen la misma vestimenta, ya que, como saben, su clima es súper distinto. Por ejemplo, en Cuenca es un clima frío y en Guayaquil es un clima caluroso. Aunque hay tiempos que en Guayaquil sí también hace frío, pero no se compara a la ciudad de Cuenca. Para introducirnos un poco más en el tema, voy a hablarles sobre la familia y su posición como clase social. Ustedes dirán que tiene que ver la familia en los consumidores. Tiene que ver mucho, ya que son personas y nosotros mismos consumimos. Existen diferentes tipos de clases sociales, que es la clase alta, la clase media y la clase baja. E inclusive existe la clase aún más baja. Pero voy a hablarles sobre la clase alta. La clase alta satisface todas sus necesidades, ya que ellos tienen bastantes ingresos económicos. Cuando hablamos de la clase media, son las personas que también satisfacen sus necesidades, pero no a un 100%, ya que en unas veces sí tienen el dinero para satisfacerlas, pero en ocasiones no. Ahora hablemos de la clase baja. En la clase baja hay las personas que no tienen un trabajo estable, las personas que no tienen el suficiente ingreso económico y que no pueden satisfacer sus necesidades a un 100%. Cuando hablamos de las clases totalmente bajas, nos referimos a las personas que andan pidiendo limosna, a las personas que no tienen inclusive que comer o que si comen una sola vez por día, ya que ellos no pueden satisfacer sus necesidades. Por eso esas personas a veces se llegan a enfermar o les sucede algo. Entonces ellos no satisfacen sus necesidades. Como se pudieron dar cuenta, aquí tiene mucho que ver los ingresos económicos, ya que existen diferentes tipos de clases sociales y por eso se da. Como les mencioné, las clases sociales existen desde la alta hasta la muy baja y de todo eso se trata el consumir, porque una persona de clase alta no va a consumir lo mismo que una persona de clase baja. Eso es totalmente diferente, al igual que la persona de clase media, no va a consumir igual. Ahora les voy a hablar sobre la socialización de los niños como consumidores. Ustedes dirán, los niños son inculcados por los padres. ¿Por qué razón? Porque ellos desde muy pequeños se acostumbran a ver qué hace su papá, qué hace su mamá y qué es lo que consume. Basémonos en la alimentación. Un niño le gusta una fruta, más bien no porque él la quiere comer, sino porque a veces sus padres son los que les inculcan esos valores, en que esta fruta es buena, en que deberías comerla, en que te haría bien. Entonces los padres son los que más están atentos a ellos, ya que ellos los cuidan. Y por obvias razones, un padre nunca te va a decir algo de mala manera. Entonces en esto se basan los niños, en que ellos, acorde a la alimentación de sus padres, ellos también lo hacen, hasta que ya van cambiando de edad y ya van adquiriendo más conocimientos sobre este tema de consumir, porque ellos primeramente son educados por sus padres y desde ahí ellos tienen habilidades, poseen conocimientos, experiencias y crean sus propias actitudes. Así un niño se va desarrollando y ya cuando crece tiene aún más experiencia para consumir distinto y crear sus diferentes hábitos. Ahora les voy a hablar sobre la socialización del adulto como consumidor. Como pueden ver en las diapositivas, el adulto viene desde niño hasta que ya es adulto. El adulto tiene sus responsabilidades, su forma de ver la vida distinta que un niño. Ya no va a seguir siendo el mismo niño de siempre. Ellos ya dejan la niñez aparte para convertirse en adulto. Un adulto ya genera un pensar distinto desde que ya él crea su propio hogar, ya tiene sus propias necesidades, su diferente forma de vestir, obviamente, su diferente manera de querer comer, e inclusive en algunas ocasiones un adulto hasta toma
licor, lo que un niño obviamente no lo va a hacer. Él ya es súper distinto. ¿Por qué razón? Porque él ya madura, ya piensa distinto, ya no va a ser igual que un niño. Cuando él ya está en un hogar, inclusive hasta para tener una mascota, como pueden visualizar en las diapositivas, para tener una mascota ellos ya tienen sus responsabilidades, las cuidan y sabe que la mascota también va a consumir en el mercado, que sería la compra del Procan. La mascota no va a consumir cualquier tipo de Procan, dependiendo de la raza del perro. Entonces todo eso es responsabilidades que adquiere ya un adulto. Es su ámbito ya distinto al de un niño. Ahora hablemos sobre la socialización intergeneracional. Cuando hablamos de aquello nos referimos a los productos de preferencia, lo que nosotros prefieres. En mi caso, a mí me gusta el café y yo sé qué clase de marca de café tomo, pero hay otras personas que piensan totalmente distinto a mí. Hay personas que no les gusta el café, hay personas que realmente también les gusta el café, pero no les va a gustar la misma marca que a mí me gusta. Entonces cada uno tiene su diferente pensar. Como hay personas que consumen la mantequilla margarina y hay personas que consumen la mantequilla bonela. O sea, son las familias en su diferente ámbito que tienen. Ahora hablemos sobre el azúcar morena. Como pueden visualizar, existe el azúcar morena que la mayoría de doctores la recomiendan, porque es muy buena, y también la azúcar blanca. Pero las familias en algunas ocasiones consumen también la azúcar blanca y creo que es la mayor parte de familia que consume el azúcar blanca. Sin embargo, el azúcar morena es muy favorable para la salud, pero eso ya queda a criterio de cada familia del que quiera consumir realmente. También hablemos de las frutas, como pueden visualizar en la diapositiva. ¿Por qué puse las frutas? Porque hay unas personas que les gusta el jugo natural y otras personas que les gusta, por ejemplo, el tan, que son ya jugos procesados con sabor a las frutas naturales, pero más recomendable es el jugo natural. Pero sin embargo hay personas que realmente les gustan el tan, otros tipos de frutas, inclusive bebidas como Coca-Cola, entre otras bebidas. Así se dan estos diferentes tipos de consumidores, ya que no todos somos iguales y no todos vamos a consumir lo mismo que consume otra persona, porque no tenemos los mismos hábitos, no tenemos las mismas costumbres. Así nos criamos desde pequeños y nosotros sabemos cómo satisfacer nuestras necesidades. En el caso de que tengamos la manera de satisfacerlo, porque si no vamos a poder por los ingresos económicos. A continuación, les voy a hablar de otro tema, que es otras funciones de la familia. ¿Cuáles serán estas funciones de la familia? Hay 3 funciones, que son el bienestar económico, el apoyo emocional y el estilo de vida familiar adecuado. Cuando nos referimos al bienestar económico, es lo que les hablé al principio, que es sobre cómo tenemos el ingreso para nosotros satisfacer las necesidades. No podemos querer un producto cuando sabemos que no tenemos la economía suficiente para comprarlo. En cambio, hay otras personas que sí, como la clase alta. Hablemos del apoyo emocional. En esto me centro un poco más en los jóvenes, ya que ahora se han dado jóvenes que se suicidan, jóvenes que no tienen el apoyo emocional. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el consumismo del mercado? El apoyo emocional tiene que ver mucho, porque en algunas ocasiones hay unos amigos que te dicen que no te queda bonito esto, que ya compras una prenda de vestir y que no te queda bonito en sí, no se dedican más a verle lo positivo, sino a ver lo negativo. Entonces de esto también depende mucho de lo que el joven consume en el mercado. En cambio, cuando tú tienes el apoyo emocional de algún amigo, de algún familiar, tú sientes que realmente lo quieres a esa prenda de vestir, quieres ese celular, o quieres hacer lo que realmente a ti te guste. En cambio, hay jóvenes que no, que se centran en la depresión, por eso es muy importante tener el apoyo emocional para que te sientas segura de lo que realmente quieres. E inclusive, en algunas ocasiones hasta los trabajadores los brindan. Por ejemplo, tú vas a un local y te dicen, ¿qué tal te queda esta blusa? Entonces los vendedores, ellos te tratan de inculcar ese conocimiento de que te queda bien esa prenda de vestir. Y así es, porque nosotros necesitamos del apoyo emocional para saber qué es lo que realmente queremos. Ahora basémonos en los estilos de vida familiar adecuada. Esto ya es más bien de cada familia, cómo se quiera vestir,
o qué es lo que quiera consumir, qué aparato electrónico quiera tener. Eso ya es distinto al estilo de vida. Basémonos en la religión. En la religión cristiana, a veces las personas se centran en que no te debes vestir igual a las otras personas, entonces ya es el estilo de vida de cada persona. En cambio, en la religión católica no tiene nada que ver la vestimenta. Así es como las familias van cambiando su pensar, cómo nos inculcan desde pequeños para poder satisfacer sus necesidades, y dependiendo cómo vayas creciendo, tú ya vas adquiriendo conocimientos para saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en un futuro para ti. Entender cómo los ciclos de vida familiar tradicional y no tradicional influyen en el comportamiento del consumidor. El ciclo de vida familiar tradicional es una serie progresiva de fases por las cuales atraviesan muchas familias, empezando por la soltería. Luego de esto cruzan al matrimonio, que es cuando empieza la creación de una unidad familiar básica. Pasando esto empieza el crecimiento familiar, que es cuando empiezan a tener hijos. Pasando este proceso se da la contracción familiar, que es cuando los hijos que lo conforman la familia ya se van del hogar. Luego de esto es la disolución de la unidad básica, que es cuando uno de los dos cónyuges muere. El consumo en familias no tradicionales. Cuando los hogares atraviesan por cambios de estatus, es decir, a causa de divorcio, retiro temporal o el ingreso de un nuevo miembro al hogar o inclusive la muerte de un cónyuge, a menudo se generan cambios espontáneos en las referencias relacionadas con el consumo y por lo tanto se convierten en objetivos extractivos para muchos mercadólogos. Por ejemplo, en muchos casos de divorcio es necesario que uno o ambos ex cónyuges encuentren una nueva residencia, consigan nuevos teléfonos con sus respectivas líneas telefónicas, compren nuevos inmobiliarios e inclusive busquen un nuevo empleo. Comprender qué es la clase social y cómo se relaciona con el comportamiento del consumidor. Esto resulta especialmente importante en el caso de la sociedad del mercado, donde el estatus con frecuencia se asocia con el poder adquisitivo de los consumidores, es decir, cuánto pueden comprar. Por decir, la clase social se considera un continuum donde una gama de posiciones sociales donde se puede ubicar cada miembro de la sociedad está dividido en un pequeño número de clases sociales o estratos específicos, como las clases bajas, las medias y las altas, y dentro de estas tres divisiones hay otras subdivisiones de los tipos de clase. El consumidor con amplios recursos económicos. Comprender al consumidor con estos amplios recursos económicos. Las familias con amplios recursos económicos constituyen un segmento meta que tiene un atractivo especial, porque sus miembros disponen de ingresos que les confieren un grado de participación desproporcionadamente grande en el ingreso total, es decir, que disponen de los extras que les permite solventar todos sus lujos. Por ejemplo, un estudio descubrió que en Estados Unidos el mercado de las personas con estos recursos se encuentran dispersos en los varios nichos, ya sean inmigrantes asiáticos, en las mujeres solteras o en los cubanos estadounidenses jóvenes. Entender al consumidor de la clase media. Para muchos mercadólogos, la clase media sería aquella que incluye los hogares que van desde la clase media baja hasta la media media, en términos de alguna variable aceptable o de la combinación de variables, como el ingreso, la educación o la ocupación que tengan. Esta visión de la clase media no incluye a la clase media alta, la cual a lo largo de los años ha sido tratada cada vez con más frecuencia como un segmento de los consumidores con amplios recursos económicos. La clase trabajadora y otros consumidores de escasos recursos. Muchos publicistas preferirían exhibir sus productos como elementos distintivos de un estilo de vida opulento, ya que este grupo de personas de la clase trabajadora constituyen un gran amplio grupo de consumidores y es una clase social que los mercadólogos no deben de ignorar. Selección de aplicaciones de la clase social al comportamiento del consumidor. Estos perfiles de clases sociales ofrecen un vasto panorama sobre los valores, las actitudes y el comportamiento que distinguen a los miembros de las distintas clases sociales.
Entre estas están las divisiones como la ropa, moda y compras, la búsqueda de recreación, ahorros, gastos y créditos y la clase social y comunicación. Por ejemplo, en la ropa, moda y compras, los consumidores de la clase media-baja tienen un mercado de preferencia, como por las playeras, las gorras y otras prendas estampadas que le brindan un punto de identificación externo. La búsqueda de recreación. En los consumidores de la clase alta suelen ir al teatro, a los conciertos, a partidos de fútbol americano y suelen irse a vacacionar a centros lujosos exclusivos durante ciertos días o meses. En los ahorros, gastos y créditos, los consumidores de clase alta están más orientados al futuro y confían en su talento financiero, por lo cual muestran más dispuestos a invertir en seguros, acciones y bienes raíces. Clases sociales y comunicación. Las clases sociales difieren en sus hábitos relacionados con los medios de comunicación masiva y en la manera en que se transmiten y reciben las comunicaciones personales. La influencia de la cultura en el comportamiento del consumidor. Estudiar la cultura es una tarea demasiado desafiante, ya que ésta se enfoca primordialmente en el comportamiento de una sociedad. Puede ser una sociedad o entre diferentes culturas. En el comportamiento del consumidor, la cultura muchas veces se ve reflejada en las características, en los diseños, así como en imágenes y contenidos. Estas pueden ser impresas, pueden ser que nosotros la veamos por internet o televisión. Un ejemplo muy interesante y particular es sobre la imagen que tenemos en la pantalla. Si podemos ver, tenemos un anuncio de Fideos Maruchan, ¿verdad? El cual afirma que como no se podía mejorar la receta, se hizo que este producto fuera más fácil a la hora de preparar. Solo basta con echarle un poco de agua y dejarlos unos minutos para el consumo. En términos de valores culturales, es posible que este anuncio sea muy interesante para muchos consumidores, ¿verdad? Por la particularidad que tiene a la hora de preparar, que es mucho más rápido, cómodo y fácil y tiene un buen gusto. Pero para otros consumidores, como que no va de acuerdo a la cultura que ellos tienen. Quizás a ellos no les gustan este tipo de comidas y les gusta más la comida tradicional. En esta pequeña parte del video abordaremos temas básicos de la cultura y del papel que ésta desempeña en el comportamiento de los consumidores. Comprender qué es la cultura y cómo influye en el comportamiento del consumidor. Bueno, aquí nos dice que en virtud de la naturaleza amplia y dominante de la cultura, su estudio generalmente requiere de un examen súper detallado para decir a ciencia cierta, para definir a ciencia cierta a una sociedad en su totalidad. ¿Por qué? Porque sabemos que la cultura es un conjunto de el idioma, la religión, el conocimiento, las leyes, la manera de vestir, la manera de comer, la manera de hablar y muchos otros elementos que dan a una sociedad ese distintivo ante las demás. De cierto modo, la cultura es la personalidad de una sociedad y por esta razón no se puede delimitar sus fronteras. Ya que nuestro objetivo es comprender la influencia de la cultura en el comportamiento de los consumidores, se llegó a la conclusión de que la cultura es la suma total de las creencias, costumbres y valores aprendidos que sirven para dirigir el comportamiento del consumidor de los miembros de una sociedad en particular. Las costumbres son modos abiertos de comportamiento, ¿verdad? Que se constituyen de una manera culturalmente aprobadas, como por ejemplo, las personas que diario le ponen un endulzante bajo en caloría al café, añadir salsa de tomate en el arroz con pollo,
Es fácil ver cómo el comportamiento de la cultura ayuda a los vendedores, o sea, a saber si su producto tendrá una gran demanda. Y como con los ejemplos que ponía hace poco, eh, todas esas pequeñas cosas que siempre hacemos ayudan a las personas a que sepan en qué lugar puedo yo vender mi producto, si en este lugar sé que hacen tal cosa, pues voy allá y lo vendo. Entonces, son muchas cosas pequeñas que ayudan a estas personas a saber cuándo, dónde y cómo las personas le van a consumir su producto. A medida que pasa el tiempo, vemos cómo comportamientos, costumbres de una cultura pasan a la otra. Y esto está dando como resultado una contaminación cultural. Como causa de esta contaminación cultural, a medida que pasa el tiempo, la cultura va siendo un poco más difícil de estudiarla, porque ésta se va volviendo un poco indeterminada, se podría decir así. Y al mismo tiempo se está volviendo más importante estudiarla en virtud de su influencia dominante sobre el comportamiento del consumidor. Comprender cómo la cultura establece estándares de los que satisfacen las necesidades de los consumidores. Y bueno, la cultura existe para satisfacer las necesidades de personas dentro de una sociedad. Esta ofrece un orden, una dirección y una guía para resolver todos sus problemas. Y así brindarle un método aprobado para satisfacer las necesidades psicológicas, personales y sociales. Un ejemplo muy importante en esta etapa de nuestra investigación es que muchas veces la cultura proporciona estándares, o sea, reglas de cómo comer. Las personas muchas veces dicen que dónde deben comer, cómo deben comer, a qué hora deben comer, qué es bueno y qué no está bueno para su salud. La cultura también está asociada con lo que se considera como una necesidad o un lujo. Esto depende mucho de la perspectiva del miembro de la sociedad. Por ejemplo, digamos que un 55% de los adultos en el Ecuador dicen que un microondas es necesario para las necesidades del diario de vivir de su casa, mientras que otro por ciento dice que lo necesario para ellos es quizás un nuevo televisor, un control remoto para el televisor que ya tenían. De una manera similar, vemos también cómo la cultura ha influenciado mucho en el vestir de una persona. Se dice, y vemos estudios en los que se refleja que los hombres cada vez están utilizando menos camisas, menos corbatas, ya casi no utilizan pantalones de tela, excepto de que por el trabajo y todo eso, pero no como para que salgan así a pasear. En cambio, las mujeres, pocas estamos utilizando vestido y entonces aquí el consumismo, bueno, las personas que consumían esta clase de prendas, la cambiaron por pantalones, por shorts, por faldas. Y esto hace que vayan consumiendo más. ¿Por qué? Porque la moda va cambiando con el pasar de los tiempos. Entonces, si ahora se consume un short, una falda, quizás en unos 2, 3 años cambie eso y volvamos a utilizar vestido otra vez y el consumismo ya no sea para el pantalón, sino para el vestido. Las creencias, los valores y las costumbres se adoptan mientras éste produzca satisfacción. Sin embargo, cuando este estándar específico ya no satisface a los miembros de una sociedad, se modifica o se reemplaza. Un ejemplo es que antes podíamos ver que en los diferentes hoteles se ponían unas almohadas de plumas porque era bonito y porque llamaba mucho la atención. Pero debido a que ahora existen diferentes enfermedades, epidemias, esta se hace como de que una fuente de transmisión y se cambian, ¿verdad? Ahora ya no se utiliza eso en los hoteles, sino que se utilizan, por decir, unas almohadas
un poco más simples pero muy bonitas. Así vemos cómo la cultura evoluciona de manera continua y gradual para satisfacer las necesidades de toda la sociedad en todos los tiempos. Comprender cómo los factores siempre se están adaptando a las experiencias relacionadas con la cultura. Por esta razón, los vendedores deben examinar muy cuidadosamente el ambiente sociocultural para comercializar su producto existente de una manera más efectiva o para desarrollar nuevos productos. La naturaleza dinámica de los vendedores nos dicen que estos tienen que reconsiderar constantemente por qué ahora los consumidores hacen esto que hace varios años o meses, ¿verdad? ¿Quiénes son sus compradores? ¿Quiénes adquieren sus servicios o productos? Pueden ser hombres, mujeres o quizás ambos. ¿Dónde lo compran? ¿En qué momento lo compran? Si estos tienen apertura hacia medios de comunicación para ver quizás sus productos o servicios. Y esto se ayuda a que ellos se den cuenta de qué servicios y necesidades requieren los consumidores en ese momento o en ese lugar. En conclusión, queda demostrado que nuestra cultura influye mucho al momento de consumir algún producto o un servicio. Pero hay que darse cuenta de diversos factores que están presentes ahora en nuestra actualidad. Lamentablemente, nosotras las personas, seamos de la cultura que sea, del país que sea, tengamos la religión, la ley que sea, nos hemos vuelto consumistas. Vamos y compramos y adquirimos algún producto o servicio que muchas veces no lo necesitamos, pero como vemos que otra persona lo tiene o porque vemos que está bonito, lo compramos.